Muy buenos días a todos los suscriptores de Jorge Subsidios Colombia. Darle gracias a los más de 9.430 suscriptores. Espero que sigan suscribiendo, dale like al video, clique la campanita para que les notifique cada vez que suba un video. Y también que me comenten desde dónde nos está viendo. Ahora les voy a mostrar al presidente Gustavo Petro hablando de los subsidios en el foro. Las guerras por el diamante, las guerras por las esmeraldas en el caso de Colombia, las guerras por el opio, las guerras por la cocaína y en el fondo también las guerras por el control de los pozos petroleros o carboneros en el mundo. Ese tipo de conflictos ha generado lo que el filósofo Alain Badiou, aquí francés, no sé si parisino, nos enseñó ahora recientemente como la creación de los asesinos de masas, grandes depredadores en territorios que expulsan, desplazan, torturan y masacran poblaciones enteras solo con un objetivo: quedarse con las riquezas locales y a partir de ellas mantener a perpetuidad la generación de ejércitos armados privados, ejércitos armados que pueden continuar guerras a perpetuidad. Tenemos esos dos tipos de conflicto: las guerras fósiles y las guerras por el control de la riqueza. Si quiero aterrizar a mi país desde esta perspectiva, a mi región, donde está Colombia y Venezuela, en una de la esquina de América del Sur, entre el Pacífico y el Atlántico, muy bien situada. Si uno mira el planeta de determinada manera, podría decir con la relatividad de los puntos geográficos, en el centro del mundo. Y sin esa misma relatividad, la gran capital de la biodiversidad del mundo. Países bellos, hermosos, porque por circunstancias geológicas del azar de la creación del planeta terminaron concentrando la mayor parte de las especies vivas, naturales y animales del planeta Tierra. Una explosión de biodiversidad, una explosión de vida concentrada en unos pocos kilómetros cuadrados. Si yo voy hacia ese rincón, encuentro las mayores reservas de carbón, de muchas en el mundo, y las mayores reservas de petróleo, entre varias en el mundo. Petróleo y carbón debajo de la tierra. Y en medio de esa diversidad natural que está en cuestión, que está en destrucción precisamente por lo que hay en el subsuelo, pero no por culpa de lo que hay en el subsuelo, sino porque la maquinaria económica desatada desde la revolución industrial, una manera de organización de la humanidad alrededor de la producción específica, el capital movido por el ansia de acumulación, por el ansia de la ganancia, en tiempos bíblicos se podría decir por la codicia, ve en ese subsuelo la fuente de la riqueza y no ve en ese suelo de explosión de la vida ningún tipo de riqueza, sino algo desechable y por destruir. Bueno, en ese rincón tenemos guerras y nuestra responsabilidad como jefes de Estado allí, como líderes políticos, como lideresas, como sociedad en general, es tratar de aplacar esas guerras. Y me he preguntado a lo largo de estas últimas décadas de mi lucha política, que incluso ha pasado por las armas, si la posibilidad de la paz en esa región del mundo, de casi 100 millones de habitantes, no tiene que pasar no solo por las decisiones internas, sino por el mundo. Por ejemplo, Venezuela, bloqueada. La presión sobre Venezuela, que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable,
tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo. Es que allí hay muchísimo petróleo. Y por tanto esta tendencia del avestruz, del negacionismo a controlar la riqueza en términos de energías fósiles, lleva ya intereses, que si son los rusos, que si es la OTAN, como si Venezuela pudiera ser también una posible Ucrania. Y vecino, mi país, con centenares de kilómetros de frontera común, con flujos migratorios que antes que la humanidad conociera, o por lo menos los países ricos conocieran de ellos, ya había observado en las últimas décadas millones de colombianos que fluían hacia Venezuela cuando los precios del petróleo eran altos y nosotros pobres, o al revés, millones de venezolanos que fluían hacia Colombia, y no sin xenofobias, no sin aparición del odio del uno contra el otro, bastante contenido. Nosotros nos dimos cuenta desde hace décadas que venezolanos y colombianos somos el mismo pueblo. Si millones pasaron a un lado y millones pasaron al otro, nuestros hijos son comunes, nuestra sangre es común y no nos avergüenza, porque no hemos caído de todas maneras en esa ficción del odio al extraño, del odio al extranjero, del odio al inmigrante, por muy diferente que sea. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal. Y comenten. En este escenario de nuestra esquina, Colombia vive una guerra perpetua. Desde hace décadas ha pasado por las fases de la historia. Nació por allá en el siglo XIX, yo diría que nació en el momento en que un imperio europeo, el español, decidió conquistar un territorio que desconocía absolutamente, la gran explosión de la vida, la potencia mundial de la vida, donde hoy se sitúa Colombia. Guerra perpetua que ha matado centenares de miles de colombianos y colombianas. Que sufren son los pobres. Guerra perpetua que pasó a través del siglo XX en la Guerra Fría, que se vistió de rojo y que se vistió de negro también, como en España, y que sobrevivió luego en el siglo XXI vistiéndose de los ropajes del control de la riqueza, del control de la cocaína. En uno y en otro país la guerra tiene un acicate, tiene un fogonero que está en el mundo. Para el caso venezolano, que aún no sufre de conflicto armado y espero que nunca lo sufra, el control del petróleo, la decadencia de la economía fósil, la imposibilidad de pensar aún en una economía descarbonizada, porque en realidad esa palabra oculta que una economía descarbonizada implica una transformación real de la sociedad, de la economía, de los intereses que surgen de la economía y del poder. Y en el caso colombiano, el